a sistemas electorales y movimientos sociales. En esta ocasión, en el día de hoy, vamos a tener a nuestra ponente, la Magíster Tamara Martínez. Le presento a la profesora Martínez. Es licenciada en Sociología por la Universidad de Panamá. Cuenta con un magíster en Ciencias Sociales con énfasis en Teoría y Métodos de Investigación de la Universidad de Panamá y tiene una especialidad en docencia universitaria por la Universidad Interamericana de Educación Abierta y a Distancia. También cuenta con diplomados en investigación y género por el Instituto de Estudios de la Mujer de la Universidad de Panamá y un diplomado en procesos electorales y democracia de la Universidad de Santa María la Antigua. La Magister Tamara también es profesora del Departamento de Sociología de la Facultad de Humanidades. Tamara, tienes la palabra y iniciamos nuestra sesión de hoy. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias por la presentación y ante todo por la invitación a participar del diplomado. Y bueno, tengo para compartirles pues mucha información acerca, en el día de hoy vamos a hablar porque pues una de las especialidades como investigadora del Instituto de Estudios Democráticos del Tribunal Electoral es la línea que tiene que ver con la participación política de las mujeres. Así que ese es el tema que en el marco de este diplomado pues tengo para compartirles. Así es que dicho esto voy a compartir eh, una presentación. eh, Me avisan si se puede, se logra visualizar. Creo que sí se Sí se ve. ve. Sí, se ve. ¿Sí? Ah, ok, muchas gracias. Entonces, bueno, como les comentaba, el tema es sistema electoral y participación política de las mujeres. Así es que lo he dividido como en cuatro fases o en cuatro temáticas, ¿no? Que vamos a ir compartiendo. Antes que todo, entonces, sí me gustaría saber quiénes son las personas que están conectadas con este diplomado, a ver si se pueden presentar eh, para saber quiénes están aquí escuchando la sesión del día de hoy. A ver si abren el Buenas, micrófono y me dicen el nombre. Ajá. buenas tardes, profesora Tamara. Habla Sofía Arauz, un gusto. Así que bueno, aquí estoy a la orden. Muy bien, ¿eres estudiante de la facultad? No, Ah, ok, muy no. bien. A ver, ¿quién más? Sí, buenas tardes. Roger Montenegro, eh, profesor de la Escuela de Filosofía. Ah, bienvenido, profesor. A Buenas ver, tardes, Carlos ¿quién Cedeño, está? Ah, ok. Carlos, ¿eres profesor de la facultad también? del CENIAF. Ujú. Ah, del CENIAF. ¿Eres colega? Sí, sí. ¿Cierto? Ok, bienvenido. ¿Quién más está por acá? Bueno, parece como que no se quieren, no quieren participar por ahora. Tampoco es obligación, era como para hacer un poquito de dinámica al inicio, ¿no? Como un poco de romper el hielo. Eh, bueno, vamos a empezar entonces con el tema que les tengo preparado para la tarde de hoy. Y como les decía, está dividido como en cuatro partes. Primero vamos a hablar un poco de lo que es el sistema electoral eh, y sobre todo creo que lo que más nos interesa también en una segunda parte sería ver cómo es el sistema electoral de Panamá y ver que en suma es un sistema electoral que tiene características que han sido pues adecuadas a nuestro país, es parte de nuestra legislación, las normativas que se han llevado a cabo, que se han desarrollado para que nosotros podamos tener
procesos electorales precisamente como el que acaba de pasar en el mes de mayo, y ver también entonces cómo ha sido esa participación política de las mujeres, pero entendiendo también desde los conceptos que es participación política, igualdad de género, y también entender cómo se ha desarrollado esta, viendo también algunos antecedentes históricos, porque no es lo mismo que a día de hoy nosotros tengamos no solamente la participación de poder ir a votar en las elecciones, sino que las mujeres también eh, su- podemos ser elegidas, o sea que podemos ser candidatas para cualquier puesto de elección popular y nosotras podemos ser elegidas. ¿Qué ha pasado? Que tal vez no tenemos aún esa internalizado lo que es en realidad que nosotros podríamos tener una mayor participación. O sea, la participación está, pero no se da todavía al nivel que nosotros quisiéramos que llegara a un 50-50, que haya en realidad una paridad, pero sí se han dado algunos avances que les voy a ir mostrando y también al final ver un poco cuáles fueron esos resultados y pensar también en qué se puede hacer para mejorar esos resultados. Bien, en cuanto a lo que es el sistema electoral, sí hay una, digamos, como una definición que es muy pues, usual y que se aplica a todos los países y a los estados. Y es que el sistema electoral es el conjunto de las reglas. Imagínense que nosotros no tuviésemos reglas para desarrollar ese proceso electoral. Sería aún más complicado solamente el tema de convocar a las elecciones, organizarlas y luego saber cómo nosotros llegamos a un resultado. Entonces hay que tener un conjunto de reglas para que se pueda desarrollar todo ese proceso y lo que lleva antes del proceso, la preparación, la planificación y además que sea un sistema de confianza para la población y en el que cada persona que participa tiene un rol. Como lo tiene la institución electoral, también lo tiene la ciudadanía. Entonces, importante que ese sistema de reglas también va a definir cómo es que se van a asignar, por ejemplo, los escaños o los puestos o las curules que ocupan las personas que son electas por el pueblo para ser, por ejemplo, partícipes de la Asamblea Nacional. Tiene que haber un sistema que permita que nosotros sepamos cómo es que se asigna cada uno de esos escaños. Tal vez no tenemos que conocerlo totalmente, pues, pero al menos saber que hay una regla para llegar a esto y si esta asignación de repente no cumple con las expectativas o hay alguna situación que tenga que pasar a otra instancia, también que esas instancias funcionen para resolver cualquier conflicto que se pueda generar dentro de todo lo que es el mismo proceso y las instituciones que tienen que coadyuvar a que se pueda llegar a un resultado que facilite la democracia y que facilite esa concepción que nosotros tenemos de lo que es el sistema electoral y cómo este en realidad debe ser garante del resultado que la mayoría pues, de la población eligió o se fue, digamos, por esa línea. Entonces, también esto es lo que permite el funcionamiento de la democracia. La democracia, pues, es un concepto que abarca muchísimas cosas para poder nosotros decir que tenemos democracia, pero el que se celebren elecciones es ya, digamos, un paso para decir que nosotros tenemos un sistema democrático y que funciona. Entonces, eso requiere también mucha participación de la ciudadanía para que nosotros podamos decir que hay entonces una representación, porque nosotros estamos escogiendo a las personas que nos van a representar. Pero hay sí una teoría acerca de los sistemas electorales y cómo estos sistemas electorales funcionan o tienen una manera
de ser como la expresión de lo que nosotros o de lo que la ciudadanía o el electorado o las personas comunes esperan. Entonces tenemos una teoría de Dieter Nolen del 2016 que habla sobre los sistemas electorales, pero este autor hace una perspectiva bastante comparada y él dice que hay un reto conceptual para tener un sistema electoral. Y es que él se aboca por esa definición o se inclina por esa definición que establece que el sistema electoral es una institución. Es una institución que va a expresar las preferencias políticas. Es decir, las personas pueden tener una determinada preferencia política y esta se va a expresar cuando, por ejemplo, tiene la oportunidad de emitir su voto en una elección. Entonces ya solamente el hecho de emitir el voto, de participar libremente en unas elecciones, de decidir a través de ese mecanismo, ya es una expresión de esa preferencia política, aunque esta preferencia política, digamos, no sea la que al final resulte la preferencia política de la gran mayoría. De la mayoría, sí se ha establecido que hay un porcentaje por el que si sobrepasa ese porcentaje, entonces se entiende que fue la mayoría. Pero eso también va a depender de cómo está constituido ese sistema electoral. Entonces, expresa las preferencias políticas de las personas y también cómo se vota y cómo esos votos entonces se van a convertir en las diferentes posiciones que van a ocupar cada uno de estos candidatos en los puestos de poder, de la toma de decisiones. Entonces, ese sistema electoral va a ser el que va a regir todo o el que va a gobernar todo este proceso, todo el proceso de participación, todo el proceso de asignación de los puestos y todo el proceso de la representación que va a haber en la sociedad de esos entes políticos o de esas personas que nos van a representar. Entonces, ¿qué sucede en América Latina? Dice, sin embargo, se aplica un concepto más amplio de este sistema electoral que va a incluir lo que es la estructura institucional. Cuando nosotros pensamos en elecciones, por lo general pensamos en la institución que nosotros tenemos establecida en este país que se llama el Tribunal Electoral. En el caso de Panamá, este Tribunal Electoral no solamente organiza las elecciones, sino que es una institución mucho más abarcadora. Esta institución registra los hechos vitales, es decir, desde que las personas nacen, se registra que esa persona nace a través de un documento, también va a registrar las defunciones, los matrimonios, todos los hechos vitales de las personas, de los ciudadanos de este país, están registradas a través de una dirección, de una instancia que se encarga de esa, digamos, de esa, o tiene esa responsabilidad eh, a su cargo. Que luego esta responsabilidad es importante para el tema de la ciudadanía. Cuando las personas cumplen la mayoría de edad, que en Panamá son a los 18 años, entonces también se emite lo que es una cédula de identidad personal. Y sabemos que sin ese documento no podemos ejercer el derecho al voto. Entonces, ese registro de hechos vitales y luego el registro de personas que pueden ser votantes en las elecciones también forma parte, en el caso de Panamá, de lo que es esta institución que nosotros conocemos como el Tribunal Electoral. En otros países, estas funciones pueden estar, eh, digamos, un poco separadas, pero aquí están o funcionan en una sola institución. De igual forma, dentro de la institución hay otra instancia que se encarga solamente de organizar las elecciones. Entonces, y de todos los procesos que esto conlleva. Así es que digamos que tenemos una institución bastante concentrada. Y luego, al final, también va a registrar
lo que son todos esos procesos que ocurren en las instancias en donde se tienen que resolver, por ejemplo, ya casos administrativos, electorales y judiciales electorales que tienen que ver con el proceso de las elecciones, es decir, las impugnaciones, las nulidades y otra serie de eventos que ocurren también y están dentro de lo que es el mismo proceso electoral. Eso también entra en esa institución electoral. En el caso de Panamá, también eso se concentra aquí en lo que es el tribunal electoral. Están los juzgados electorales que van entonces a resolver todo ese tipo de, digamos, de procesos que también se van a presentar post o después de las elecciones, porque hay digamos, procesos que no se llevaron de la mejor forma, porque hay candidatos que se sintieron, digamos, que hubo alguna vulneración de algún derecho o no se cumplió con algún procedimiento. También hay instancias donde pueden, donde se atienden y deben atenderse estos casos y también eso forma parte de lo que, de todo lo que es la institución. Esta teoría nos dice esto y aplica prácticamente a todos los países de la región, simplemente que algunos lo han organizado de diferentes formas. O sea, de la forma como lo han organizado ya depende de cada país y en el caso de Panamá tiene este tipo de connotación que es como más concentrado y que es una institución también que está a nivel de todo el país, pero se concentra bastante todas las funciones que tiene. También tiene otras funciones, por ejemplo, como lo que es la educación a la ciudadanía, educar a la ciudadanía en temas electorales, también en temas cívicos y en temas democráticos. Forma parte también de las funciones de las que se encarga el Tribunal Electoral y en ese caso pues entra la instancia en la que yo trabajo personalmente, que es el Instituto de Estudios Democráticos, entonces donde nosotros llevamos también todas líneas de investigación y programas de educación cívica para la ciudadanía. Entonces esto un poco para ver eso sistema electoral, qué es y cómo nosotros podemos entender que no solamente un día, digamos, un día o un evento electoral que ocurre cada 5 años es solamente las funciones de una institución electoral, sino que puede abarcar muchísimo más y más en el caso nuestro, el caso de Panamá. También hay otros autores que exploran mucho más y lo ubican también con otros roles, conceptos que igualmente forman parte de lo que es la democracia y el mismo sistema electoral. Entonces, por ejemplo, el autor Fernando Tuesta Soldevilla, en una publicación que se llama Sistemas Electorales y Representación, él establece que hay elementos constitutivos de este sistema electoral. Uno de ellos es la circunscripción electoral. Y esta va a ser el conjunto, ¿verdad? Es el conjunto de electores que forman parte o sea, los que forman parte de esta circunscripción electoral son aquellos que van a ser la base de reparto, es decir, esa circunscripción electoral, las personas que están dentro de ella son los que van a encargarse de elegir a las autoridades que están dentro de la misma. Digamos, una circunscripción electoral para el caso de Panamá serían los circuitos electorales. Los circuitos electorales están en todo el país, algunos eligen, que vamos a verlo un poco más adelante, con un sistema proporcional y otros con un sistema mayoritario. Entonces, esas circunscripciones electorales que para nosotros son circuitos electorales, tienen una población que es la que va a elegir de acuerdo a la cantidad también de puestos o de cargos que haya a disposición para esa circunscripción específica, es la base electoral. Entonces, esa circunscripción tiene una base que va a ser la que elige a las autoridades de esa área específica. Y así, entonces, está repartido
de manera tal que la población pueda tener acceso a elegir a quiénes son esas autoridades, dependiendo del tamaño de la circunscripción electoral, se sabe cuántas personas son elegidas en cada lugar. Y otro elemento que se establece también son las candidaturas. Las candidaturas pueden ser de una lista completa, pues nominal e independiente. Ya nosotros también, dentro de nuestra legislación electoral, se ha previsto todos los tipos de candidaturas que pueden existir. Hay candidaturas que son por partidos políticos y hay las candidaturas que se han denominado como las candidaturas de la libre postulación o candidaturas no partidarias porque no pertenecen a algún partido político, pero de igual forma tienen la misma oportunidad de participar. Ahora, la igualdad de condiciones entre un tipo de candidatura y otra, todavía digamos que es un tema que se mantiene en discusión y es parte de lo que siempre en las reformas electorales que se hacen post o después de cada uno de los procesos electorales, se mantiene este tema de las candidaturas. Hay igualdad entre las candidaturas que son de partidos políticos versus las que son de libre postulación. Los partidos políticos más grandes tienen más oportunidad de sacar representantes versus los partidos más pequeños. Todo ese sistema de representación forma parte también de la democracia y con eso sigue formando parte de la discusión para que todos tengan el igual acceso y oportunidad de participar. O sea, eso es una candidatura, es la forma en que las personas pueden participar en una elección. Entonces, las diversas formas de candidatura otorgan al elector mayor o menor influencia en la selección, en el proceso, en ese proceso de selección de candidaturas. Entonces, dependiendo de cómo son esas candidaturas, cómo se dan esas listas, que lo vamos a ver también más adelante, se puede ver cuál es la oportunidad o quiénes tienen en realidad la oportunidad de salir electos, como, de acuerdo a como, por ejemplo, está nuestro sistema electoral en Panamá, porque sabemos que no todos los sistemas electorales funcionan de la misma forma, porque cada uno coloca sus reglas. Luego también está lo que es el procedimiento de la votación. En este punto van a estar asociados al tipo de candidatura y el procedimiento que se considera como el voto único al voto ponderado. El voto único o el voto selectivo, que nosotros conocemos también como el voto que uno le otorga a un candidato en especial o una candidata en especial. Entonces, ese es un voto, digamos, único, también se le puede llamar preferente o un voto a una candidatura en específico. Y luego puede ser también un tipo de voto que es por toda la lista electoral que nosotros le hemos conocido también comúnmente como el voto plancha, cuando la casilla que está al principio de la boleta o de la boleta única de votación, ahí está una casilla en la que podrías marcar para todos los de la lista del partido político o de la lista por libre postulación. Entonces allí no estás haciendo ningún voto preferente, sino que te estás abocando o estás eligiendo a todos los que aparecen en esa lista. Entonces, esos son los procedimientos de votación que se conocen y que son los que se aplican en Panamá y en los demás países. ¿Y cómo entonces esos votos se van a convertir en los puestos o en los escaños que van a ocupar las personas? Ya eso incluye entonces el método matemático que se utiliza de asignación y que también va a tener una fórmula o una cantidad de fórmulas que pueden agruparse y que se pueden utilizar para hacer la repartición entonces de esos escaños o de esos puestos o de esas curules que van a ocupar las personas y eso también
es, digamos, un procedimiento que cada país esto va a utilizar de acuerdo también a cuál sea eh, la característica que el país ha querido o sea ese principio también que el país requiere para garantizar mayor representación. En este caso, en Panamá, eso es lo que se busca, que hasta los partidos más pequeños o las personas que no están afiliadas a los partidos políticos, pero que igual participen, tengan igual oportunidad de verse representados en las elecciones y luego formar parte de algún puesto de elección popular. En ese sentido, vamos a ver cómo hay esa forma de convertir los votos en escaños va a ser de manera proporcional o de manera mayoritaria y que también se va a aplicar dependiendo de cuáles son los cargos que se van a elegir. Entonces, en esta literatura que nosotros encontramos sobre sistemas electorales, aplicamos, o sea, cómo se aplica para las elecciones presidenciales. Y esto funciona como que las fórmulas mayoritarias son muy antiguas y también le van a proporcionar al candidato o al partido que obtenga la mayor cantidad de votos es el que es el vencedor, eh, es la persona que se queda con el puesto. Nosotros podemos ver ejemplos de estas elecciones que acaban de pasar, y sobre todo porque son procesos que se han visto o se han verificado en redes sociales o en medios de comunicación tradicional, en el que, por ejemplo, creo que hubo el caso de la alcaldía de Santiago, en donde el ganador solamente superó a la otra candidata por 2 votos, pero igual, aunque fuera por 2 votos, por 5, por 20, por 100, esa es la persona que obtuvo la mayoría. Entonces, esta persona se queda con el puesto, con el cargo, porque esa es la regla que se va a aplicar. Entonces, también hay una serie de tipos, también unos subtipos que vienen con esta elección mayoritaria, ¿no? Que, bueno, este autor habla de las elecciones presidenciales. Nosotros más adelante vamos a ver que eso también aplica en Panamá a otros cargos que no son específicamente o solamente el cargo presidencial. Y es la mayoría absoluta, es uno de los tipos en donde el partido político o el candidato que obtiene la mitad más uno de los votos válidos se convierte en el ganador y se aplica entonces para elecciones presidenciales. Ese tipo de mayoría absoluta no es precisamente el que se aplica en Panamá para elecciones presidenciales. La mayoría relativa es en la que el partido político o el candidato gana obteniendo un número de votos que supere el porcentaje mínimo establecido, que se suele establecer, digamos, un porcentaje mínimo para que esa persona entonces sea la que obtenga el cargo de representación. Y la mayoría simple, que es con la fórmula con que el partido político o el candidato que haya conseguido el mayor número de votos válidos sin considerar ningún umbral mínimo. Es decir, no tiene que haber ningún umbral mínimo, ni que tengas el 30, ni el 40, ni el 50, simplemente la mayoría que obtuviste o que obtuvo el candidato o la candidata, y por eso ya eh, se proclama como el ganador o la ganadora de ese puesto de elección. Entonces, esas, ese tipo de mayorías también o de cómo estas elecciones mayoritarias o este tipo de voto, cómo se cuenta y cómo se asigna, también existe y en la literatura se presenta cómo son estos diferentes tipos y también eh, en qué países se aplican.
¿Y cómo ocurre entonces en las elecciones legislativas? En las elecciones legislativas, entonces, eh, también hay que tener en cuenta o que hay países que tienen más de una cámara. Se habla de sistemas bicamerales o sistema de cámara única, como es el caso de Panamá, que tenemos una asamblea nacional donde tenemos 71 diputados y diputadas de la República que se eligen en todo el país y que tienen una función específica. Es decir, nuestra asamblea está constituida de esa forma y en la Constitución está cuál es la forma en la que se eligen, cuántos son y, digamos, para poder cambiar esto, habría que cambiar entonces la propia Constitución. Entonces, en Panamá tenemos ese sistema, pero hay una definición entonces para lo que son, para lo que es este tipo de asamblea o de congreso, que es una cámara baja o una cámara única, que, en la que se eligen todos los casos a través de una elección directa. Y la duración del cargo también va a variar de 3 a 5 años y se aplican también una serie de fórmulas. Es decir, hay países que tienen cámara baja como para una sola cámara, pero tienen otra cantidad de diputados o les llaman de otra forma y los eligen de otra forma. Entonces, todo esto también se toma en consideración o se ha estudiado para poder decir que nosotros tenemos tipos de elecciones legislativas, cómo se eligen a este tipo de funcionarios y cómo funciona. Entonces, por ejemplo, hay tipo de representación proporcional, es decir, solamente se eligen por representación proporcional a estos miembros de estas cámaras o sistemas legislativos. ¿Y qué países tienen este tipo de representación proporcional? Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador. Es decir, hay una cantidad de países que tienen este tipo de sistema. Hay otro sistema que se llama el sistema de representación proporcional personalizada. Es decir, ya es un sistema de representación que es proporcional, eh, pero tiene alguna otra fórmula que lo hace personalizado y en este caso dos países lo practican, Bolivia y Venezuela. Y hay una representación segmentada o combinada que también tiene que ver cómo se hace esa distribución para que haya representación de estos funcionarios dentro de esa Cámara de Congreso o de esa Asamblea. Y en ese caso está México, que tiene este tipo de sistema. Y la representación mixta, que es en donde se combinan ambos tipos de elección de los funcionarios, que en este caso es el caso de Panamá, en donde elegimos a unos de forma proporcional, pero a otros de forma mayoritaria. Es decir, pues que nosotros no podemos decir que solamente la fórmula de elección mayoritaria se aplica a las elecciones presidenciales en Panamá, porque también lo aplicamos a las elecciones de diputados en algunas circunscripciones electorales y también lo aplicamos a la elección de alcaldes y representantes de corregimiento. Entonces nosotros tenemos ese sistema mixto o de representación mixta que en la región somos prácticamente el único país que tiene ese tipo de sistema para elegir a nuestros representantes a la Asamblea Nacional. Y hay otros elementos también que van a formar parte de lo que es este sistema electoral. Y este tiene que ver con cómo se va a constituir lo que se llaman las listas de las candidaturas. Esas listas de las candidaturas, cuando son por partidos políticos, cuando son por libre postulación, eh,
van a llevar entonces el orden que establezca esa, digamos, cómo se van eligiendo estas personas. Si se hace por elecciones primarias que se dan a lo interno de los partidos políticos, que no todos los partidos políticos tampoco hacen elecciones primarias, pero los partidos políticos más grandes sí lo hacen. Entonces, las personas que van a formar parte de esta lista ya pasaron por una elección interna y por ende dentro de esa elección interna, entonces colocando cómo van las personas o qué lugar ocupan en la lista. Y esto es tan importante para saber, por ejemplo, con la posición que tienen las personas en la lista, qué probabilidad o no tienen de ser electas. Y cómo esto también favorece o no a la elección de algunos grupos. Nosotros, por ejemplo, también hemos encontrado en los estudios que se han hecho también acerca de la elección de las mujeres o la participación de las mujeres, que favorece una lista cerrada y bloqueada en donde las mujeres estén en las primeras posiciones para que ellas puedan ser electas y en elecciones proporcionales, porque es allí en donde van a tener el sistema de preferencia, o si va a ser un sistema en el que se eligen a todos los candidatos de la lista, los que están en las primeras posiciones tienen más oportunidad de ser electos que los que están en las últimas posiciones. Entonces, todo cómo se constituye digamos, esta herramienta que es la lista electoral o la lista de las candidaturas, eh, va a fortalecer la oferta electoral, y por eso también es que estamos o se viene trabajando o se viene estudiando desde hace mucho tiempo el tema de la participación política de las mujeres y cómo cada vez tenemos que ir incluyendo estos elementos que favorezcan que en realidad haya una equidad en la participación, porque estamos viendo que a pesar de que se han hecho muchísimos esfuerzos, todavía no alcanzamos esa mayor participación y estamos bastante lejos todavía de la paridad. Entonces, por ejemplo, en la constitución de estas listas, un tipo de lista es la lista cerrada y bloqueada, que es de la que les hablaba, que es más favorable a las mujeres, sobre todo en circunscripciones plurinominales, es decir, donde se elige más de un candidato, porque los partidos políticos van a establecer el orden de la lista de las candidaturas y esta no puede ser alterada por los votantes. Es decir, se presenta la lista en el orden en el que está y nadie la puede alterar. Simplemente uno va a marcar o preferente o el voto en plancha para elegir a todos los candidatos de la lista o al candidato o la candidata de la lista de preferencia. Entonces, no hay manera de que se pueda alterar, y esto lo aplican países precisamente como Argentina, Bolivia, Costa Rica, México, Nicaragua, Uruguay y Venezuela, que precisamente son los países en los que también se ha aplicado medidas para lograr una mayor participación política de las mujeres y han tenido buenos resultados. Estos mismos países, Bolivia, Argentina, Costa Rica, Ecuador, tienen una alta participación de mujeres en elecciones, y mujeres que son, y en la representación también de estas mujeres en los distintos puestos de elección popular. Y están entonces las listas cerradas, pero que son desbloqueadas. Es decir, que es una lista que de alguna u otra forma puede ser alterada por los electores. ¿Y cómo puede ser alterada por los electores? Porque las personas pueden tener algún tipo de manera de elegir
a uno u otro y no hay digamos, un mandato de posición en las listas que permitan o que no permitan que las personas, que las personas puedan tener algún tipo de injerencia en su lista de candidaturas. Y eso ya viene también desde el tema de las elecciones primarias, cómo se organizan las elecciones primarias, cómo estos candidatos o estas candidatas van a pasar a una lista de elección y también el tema de cómo se reservan algunas candidaturas para llenar algunos puestos o algunas listas en que al final es la oferta que van a tener los electores. Entonces, este tipo de sistema no termina favoreciendo una mayor elección de mujeres, porque vemos que al final o van quedando en los últimos puestos o las colocan solamente en el puesto en las segundas posiciones, es decir, como suplentes y no ocupan las posiciones principales. Entonces, eso no favorece, no favorece a que ellas tengan la misma oportunidad de ser electas. Y están entonces lo que son las listas abiertas, en donde los partidos políticos pueden confeccionar su lista eliminando, agregando candidaturas de acuerdo a cómo tengan también sus partidos políticos, cómo tengan el tema de sus alianzas, de coaliciones, etcétera, pueden entonces ir armando estas listas de manera abierta y esto tampoco es muy favorable para el tema de la participación política de las mujeres, pero como estas son las reglas que están establecidas y que cada país puede utilizarlas de la manera que lo crea conveniente, entonces también es algo que podemos conocer, ¿no? Que podemos conocer eh, y que se pueden estudiar qué tanto estas implementaciones han favorecido o no a la participación política de las mujeres y no solamente de las mujeres, sino también de otros grupos, ¿verdad? Porque hay otros grupos en minoría, grupos indígenas, afrodescendientes, de la comunidad LGTB, de personas con discapacidad que también podrían ser beneficiados con un sistema que permita una mayor participación y por ende una mayor participación de grupos que se van quedando como un poco al margen de esta participación. Bien, no sé si hasta este momento alguien quiere hacer alguna pregunta o algún comentario antes de pasar al siguiente tema. Yo, profe, para evitar que la clase esté así como un poquito, imagino que cada quien le da penita. Sofía habla. No, Ah, básicamente es un comentario porque justamente yo meditaba en eso de qué tanto hay la representatividad de parte de los grupos indígenas y hice una pregunta a un profesor hace un tiempito y me hicieron una mención que sí hubo un dirigente en su momento para presidente, pero fue hace años atrás. O sea, no sé, y lo que usted denota del tema de la labor de la mujer o en el desempeño en la política, sé que el profesor Harry Brown también ha escrito en cuanto al tema, pero en este año, este periodo electoral, pues yo en lo personal resalto pues la participación un poquito más, inclusive hasta el hecho de que las mujeres lograron curules, y eso es bueno, ver que hay una representatividad bastante enérgica, pero hay algo cierto que decía el profesor Brown en su escrito. Yo no soy buena, pero voy a parafrasear en esto, que él decía que también esto va más allá si la persona tiene el interés o no, porque yo justo pensaba también en las personas con discapacidad. Qué bonito sería, hablando tanto de la inclusión y todas estas cosas, que de repente nosotros poder ver o aspirar, más allá de verlo en un Cenadis, que el director sea una persona con discapacidad, pues verlo en estos planos jurídicos, porque son personas que yo siento que es apta no por tirar flores, pero a mí me gusta mucho el aspecto, en el caso de la Universidad de Panamá, pues que hay un espacio exclusivo para las personas con
discapacidad visual y me gusta pues, o sea, y fuera algo diferente que le diéramos como eso, pero siento yo que más allá de todo esto es un tema cultural, pues, que la gente creo que es como tiene arraigado eso y voy a mencionar algo que de repente me voy fuera de la tangente, que fue el caso de la Miss, que era no ve Google y se veían pues comentarios bastante despectivos para ciertas personas y negativos. Entonces eso como que también esa mentalidad un poco retrógrada o no sé cuál sería el término correcto, hace tampoco que no avancemos y demos otros pasos a diferencia de otros países. Claro, si bien es cierto en otros países se ve mucho más reflejado pues nuestros grupos originarios, como decir que Chile, gente peruana, pero es bonito y la gente a veces no le da como esa oportunidad, inclusive hasta empezando por nosotros de volvernos como ese agente de, bueno, es mi gente, al final yo soy mestiza, también tengo sangre, ¿por qué dejarlos de lado o minimizar pues su representación si al final son personas que por lo menos en lo personal, yo trabajo con un colega pues que este profesor es Guna Ayala y él siempre está metido en cosas de representación a nivel internacional de las comunidades indígenas y es muy interesante estos temas. Y justo le conversaba eso, pues que hasta el sol de hoy no hemos visto sino más que mártires. Hablamos de un Victoriano Lorenzo, pero fue un mártir de la historia. Y a veces sí me llamaría me llama poderosamente la atención pues de eso, de que no se ha visto, no sé si ha sido porque ellos no quieran participar o es por un tema social, cultural, de que se sienten rechazados o realmente es porque no tienen interés como en el caso de las mujeres o como en el caso de las personas con discapacidad, porque bueno, hasta el sol de hoy, pues no recuerdo. Y lo que sí me gustó fue que ahora, pues, fue con la diputada Petita, pues, que me encantó que ella fue con su vestidura en representación de su cultura, su tradición, y pienso que es algo que se debe respetar y me parece así, pues como algo que debería seguir dándose y creo que estos temas deberían de ampliarse mucho más en todos los sectores como para que la gente se culturice un poquito más y no cerrarlo solo a los estudiantes o a los profesores y ya, sino como hacer un eco de una educación más abierta de la sociedad para que dejen de estar pensando como esos temas que usted ha hablado de cómo es el sistema de elección y votación, me tocó justamente en estas elecciones con mi sobrina, que nos tocaba votar en la misma mesa, porque no sé qué hay de cierto usted que está trabajando en el tribunal. Nos habían dicho pues como que habían movido mesas, algunos dijeron que era por la cantidad de gente, otros dijeron que era porque lo estaban dividiendo para saber cuántos votos había de jóvenes versus personas adultos, usted me corregirá, y por ende todavía mi edad pues está casi ahí con ella, y entonces ella me dice, tía, estoy leyendo todas estas cosas, las indicaciones, pero yo todavía no entiendo cuántos diputados son, porque yo soy del 13-1. Y entonces yo le dije, son tres. Y ella me dice, pero entonces, ¿cómo hago? O sea, ¿agarro una carita de cada persona o si yo le doy un gancho, ¿a dónde se pone el gancho? Entonces me di cuenta y es un tema de tesis que estoy pues en camino trabajando justamente es ese tema de la poca docencia y no porque el tribunal no lo haga, porque sí lo hace a través de pancartas, pero al final se vuelve como cuando uno le entrega a la gente los, no sé cómo es que, los flyers, que al final la gente lo agarra y los bota. O sea, no los leen. O sea, y el panameño no tiene cultura de lectura, y me incluyo. Entonces, eso hace también que muchas veces que cometamos ciertos errores y ver de repente en la juventud que me tocó, y no solo a ella, sino que otros chicos que habían delante de ella me dicen, oiga, joven, y entonces, ¿cómo es que se va a votar? Y yo me quedé, y es que, wow, pero esto deberían de reforzarlo más en secundaria, con educación cívica. Pero no, imagínense, si eso es algo que a mí me tocó visualizar, ¿cuántos más al área de, no sé, a nivel de la geografía, pues no habrá muchos jóvenes que pasaron por eso, hasta me atrevo a decir a gente adulta mayor, porque mi mamá no es como que tenga un conocimiento tan arduo, o sea, o tan extenso o vasto en el tema, y yo le estuve explicando ciertas cosas, porque como es mi área de estudio, ella me decía, ah, ok, ok, entonces sí notaba como ciertas cosas, ¿no? Entonces, básicamente es mi aporte, ¿no? En base a lo que usted mencionaba. Muchas gracias, Sofi, por ese aporte que abarcaste varios temas. Bueno, en el tema de la representación de grupos minoritarios y que las mujeres seguimos siendo un grupo minoritario y un grupo que las condiciones muchas veces de cómo se presenta la propia forma de
de iniciar o de entrar en la carrera política o de participar, no es que sea desconocido para las mujeres porque están en los partidos políticos, que es, digamos, la primera instancia para ir adentrándose en lo que es esto. Las mujeres participan, al igual que los hombres, en los partidos políticos, pero a la hora de entonces ver cómo van a ser las candidaturas o quiénes van a ser los candidatos para formar parte de la elección, primero en los procesos internos, allí se dan los primeros obstáculos y las primeras barreras. ¿Y qué pasa? Que muchas veces se suele decir esto de que, ay, es que ellas no quieren participar porque no les interesa, pero ¿cómo se explica que están inscritas en los partidos políticos? ¿Por qué están inscritas en los partidos políticos y luego, si se les diera oportunidad de participar, no quieren participar? Entonces, eso allí es una, digamos, como una primera barrera, un primer escollo. ¿Están y quieren o no pueden participar? Entonces, bueno, la experiencia ha dicho y las reuniones que se han hecho con muchas mujeres políticas antes de la elección, durante la campaña y luego de la elección dicen que sí quieren, pero dentro de los partidos políticos no tienen muchas veces dicha oportunidad. Y luego lo que vimos en los resultados que también hablaste, bueno, que sí había representación de mujeres, en efecto sí hay mujeres que fueron electas, aún a pesar de esas condiciones adversas que vienen desde los partidos y que luego se presentan durante la campaña y lo logran. Aún a pesar de eso lo logran, pero el tema es que no llegamos digamos, a esa representación paritaria que es, digamos, como la aspiración que se busca de un país democrático en el que la mujer tiene la misma oportunidad que el hombre de participar en todos los ámbitos de la vida pública y de la vida privada. Entonces, no se ve con esa, digamos, con ese nivel de representación. También hablaste del doctor Harry Brown. Claro, el doctor Harry Brown es uno de los primeros, él es sociólogo y politólogo y también nos basamos mucho en los estudios de él porque él decía precisamente eso, que si se dieran a nivel de las primarias de los partidos políticos, dos listas en donde el primero que digamos, gana la posición también de la otra lista, allí como en forma de una cremallera se eligieran esas candidaturas, mujer, hombre, mujer, o sea, de manera paritaria, allí entonces nosotros podríamos tener una oferta, realidad pudiera ser una oferta que le diera tanto a la ciudadanía la oportunidad de elegir más mujeres como a las mujeres de participar y de ser elegidas. Y por último, bueno, también que hablaste de las personas con discapacidad y de las personas de las diferentes etnias, pues sí es importante que nosotros también, que el mismo sistema electoral los vaya incluyendo en su justa representación de lo que es la población panameña, que puedan tener esta oportunidad, tanto hombres y mujeres indígenas también, de participar y de formar parte de las instancias de decisión popular, de elección popular. Nosotros pues veíamos que la primera mujer de la etnia Guna que fue electa en el 2019 fue Petita Ayarza. Bueno, en esta ocasión Petita Ayarza ya no fue candidata, pero surgió otra candidata y fue electa. Entonces, creo que allí se va despertando también una forma en que las mismas agrupaciones se van dando cuenta que ellos pueden acceder, o sea, y también internamente pueden hacer sus balances entre ellos mismos. Ya el pueblo o la etnia Nove se adelantó mucho a este sistema y internamente ellos tienen sus autoridades tradicionales, sí están compuestas, o sus instancias tradicionales están compuestas por autoridades
en donde ellos sí aplican lo que es la paridad. Y también han tenido diputadas y también han tenido alcaldesas. Entonces, ahí poco a poco como que los propios grupos y su propia cultura se va adecuando a los cambios que nos impone este tiempo. Creo que somos los otros, digamos, los que no forman parte de esos grupos, los que también tenemos que ir avanzando en ciertos temas y es un tema de educación cívica y es un tema cultural, ir rompiendo algunos paradigmas que no han permitido que podamos avanzar precisamente en que eh, podamos tener una oferta electoral y una representación, por ende, en la que estemos hombres y mujeres en igualdad de condiciones. Bueno, dicho esto, vamos entonces con la siguiente temática, porque el anterior era como un preámbulo, entonces para ver un poco nuestro sistema cómo es y tiene unas características específicas, que es una combinación de diferentes sistemas para elegir los diferentes cargos. El presidente y vicepresidente se eligen por mayoría relativa a una sola vuelta, es decir, que nosotros aquí ya con un 34%, 33% hemos tenido en otra elección, hemos tenido 37%, 40%, es decir, con estos porcentajes que aún son por debajo del 50%, nos podemos tener ya a nuestro presidente, nuestra presidenta, que tuvimos una, creo que nosotros podemos tener la oportunidad de volver a elegir una mujer presidente en el futuro. Entonces, el sistema nuestro ha permitido que nosotros en estas condiciones elijamos a nuestra autoridad principal. Y los miembros de la Asamblea Nacional entonces va a ser con este sistema mixto, con una mayoría relativa en circuitos uninominales y otros en representación proporcional en aquellos circuitos que son denominados plurinominales, es decir, que se elige a más de uno y tenemos un distrito o una circunscripción como San Miguelito, por ejemplo, en las que se eligen 5 diputados. Entonces, nosotros tenemos esa particularidad. Y las elecciones son cada año. Hay países, entonces, y nosotros tenemos una sola elección, es decir, el mismo día elegimos todos los cargos, todas las autoridades. En otros países esto ocurre en momentos diferentes. En una elección, la elección presidencial se hace un tiempo, la elección legislativa en otro tiempo y la elección para los cargos locales también se realiza en otros tiempos. Entonces, nuestro sistema está adecuado para que sea de esta forma. Un solo día los elegimos a todos. También cuál es la base de este sistema electoral que nosotros tenemos, esta normativa que se llama el Código Electoral. Entonces, ese Código Electoral también tiene una serie de principios que lo rigen, como que nosotros tenemos un voto libre. Aquí a nadie se le obliga a ir a votar, sin embargo, nosotros tenemos una alta participación electoral porque, para los panameños y las panameñas eso es como una, es más, se ha denominado la fiesta electoral. Las personas voluntariamente quieren ir a votar. Y también por la particularidad de que somos un país, bastante con una población pequeña, son de otros países, no sé si pudieron ver el tema de México, que tuvo elecciones el fin de semana, y se veía en las tomas las larguísimas filas de personas que decían que tenían 5 horas haciendo una fila para poder votar y en mesas que supuestamente eran especiales. Entonces en Panamá nosotros creo que se ha avanzado bastante en lo que es el tema organizativo. Por supuesto que siempre hay pues algunas problemáticas que se presentan, que por más que se haga toda una organización 2 años antes de la elección, pueden ocurrir algunas situaciones, pero por lo general se desarrolla ya de una manera expedita, las personas ya saben a dónde tienen que ir a votar, hay maneras de uno poder registrarse o saber antes cuál es tu mesa de votación, cuál es tu centro de votación. Hay personas también que te guían al llegar para poder saber esto, si no tienes la información, a dónde te diriges.
Bueno, sí, también lo comentaba Sofi, tal vez hace falta para las personas jóvenes que se apostó mucho porque los jóvenes votaran en estas elecciones porque esto se ha notado que los jóvenes estaban apáticos con con las elecciones, no querían participar, entonces se ha venido haciendo un trabajo progresivo que pues se logra que la juventud se involucre mucho más. Y no solamente como votantes, sino también como candidatos y candidatas, porque vimos también dentro de la oferta electoral había candidatos y candidatas muy jóvenes, incluso que hoy día son autoridades. Entonces, eso quiere decir que se ha habido como un cambio en ese sentido o se ha notado un poco eh, que esa participación o ese trabajo que se hizo apostando a esa participación puede tener algunos frutos y lo estamos viendo ahora. Entonces, eso por un lado para decir que nosotros no estamos obligados, el voto es libre, pero voluntariamente a votar o participamos de este evento. Y la ciudadanía también, asimismo como elige, puede ser elegido. Es decir, para ser candidato, están los requisitos, son abiertos, la persona que desee participar, ya sea por un partido político o por una libre postulación, lo puede hacer. Los partidos políticos tienen una forma de ser legalmente reconocidos y de ofrecer las condiciones para competir en las elecciones. Eso también está regulado en este código y las personas también, personas naturales o los abogados o las personas que quieran eh, conocer más de esto o de cómo inscribir un partido político, tienen allí toda la herramienta legal para poder hacerlo. Y el Tribunal Electoral no solo es el encargado de organizar, pero también de supervisar que las elecciones se lleven a cabo en los lugares que han sido establecidos, de tener corporaciones electorales que también pasan por un proceso de capacitación durante un tiempo para formar parte de esa batería o de esa composición de ciudadanos y ciudadanas que son los que van a estar allí en las mesas de votación recibiendo a los votantes y luego contando y escrutando los votos y, digamos, haciéndose responsables y proclamando esos resultados. Nuestro sistema está establecido de esa forma. O sea, el Tribunal Electoral lo que se encarga es de organizar que todo esto ocurra. Al final es un grupo de ciudadanos o ciudadanas los que van a desarrollar el evento en su totalidad, porque están en las corporaciones electorales, son los que emiten el voto y luego son los que presentan los resultados. La norma electoral panameña, entonces, digamos que está basada en unos principios de democracia, transparencia y participación ciudadana. La democracia porque es ese cómo se desarrolla esa participación, porque se trata de incluir a la mayoría de las personas, porque se establecen las reglas y los procesos y porque hay una pluralidad de grupos que están participando también, llámese partidos políticos, llámese coaliciones, llámense personas por la libre postulación o candidaturas por la libre postulación. Es decir, el proceso democrático se desarrolla en condiciones que incluyen la participación ciudadana y también es transparente porque cada una de las acciones está a la vista o también y también exige que las personas que participen tienen que rendir cuentas de, por ejemplo, el dinero que utilizan para su campaña, de quiénes son estas personas. Se ha establecido también eh, un portal en que las personas van a mostrar quiénes son ellos, su hoja de vida, sus planes que tienen. Entonces esto también garantiza transparencia. Y estos principios van a ser esenciales para que las elecciones no solamente sean justas, sino también que sean libres. Bueno, el sistema electoral ya un poco hemos adelantado sobre ello. El sistema mayoritario
va a incluir a este tipo de funcionarios, presidentes, vicepresidentes, alcaldes y representantes, mientras que para la elección de los diputados entonces va a ser 71 curules de 71 escaños o puestos, pero de ellos 26 son de circuitos uninominales, es decir, donde se elige una persona, y 45 van a ser de circuitos plurinominales, entonces donde se va a elegir a más de una persona, y eso va de circunscripciones donde se eligen 2 diputados hasta que se eligen 7. Entonces, de estos son 45 en todo el país. Por eso allí se van entonces estableciendo cuáles son las diferentes curules, y esto también tiene que ver con el tamaño de la población y con algunas reglas que se han establecido para esa distribución de cómo entonces van a quedar conformadas esas 71 curules por 71 personas diferentes de, de la representación de todo el país. Pero ¿cómo es esa participación política de las mujeres panameñas? Y ahí esto utilizo una fotografía en donde, por ejemplo, en las elecciones del 2019 nosotros llegamos a tener 4 alcaldesas en la comarca Nove, y tenían también sus vicealcaldesas, eran mujeres. O sea, la representatividad que hubo de la mujer en las elecciones del 2019, la mujer Nove, para nosotros fue un hito. Y entonces, pues, esta fotografía lo representa. En esta elección, pues, hubo digamos, como una vuelta, porque no hubo tantas candidatas, por ende no se logró esta misma representación. Algunas participaron para las candidaturas a diputadas de la comarca y no salieron favorecidas, y parece que para las alcaldías ya no hubo tantas como en la elección del 2019. Habría que un poco que estudiar qué sucedió específicamente en la comarca Nove. Pero lo cierto es que para entender un poco esa participación política hay que partir de algunos conceptos, y el Código Electoral en el artículo 372 va a establecer cómo es esa participación política en mujeres y hombres. Dice que tiene el objetivo de fortalecer la institucionalidad democrática, representativa e inclusiva, al amparo de los principios de la igualdad, ¿verdad? Y la no discriminación, que ya también forman parte de nuestra propia Constitución, en el artículo 19, que no habrá privilegio o discriminación por ningún motivo. Entonces, este artículo del Código Electoral, pues, digamos que recopila un poco esos principios, esas aspiraciones de lo que tiene que ser la participación. Entonces, por eso me parece importante partir de allí también un poco la participación política como un derecho humano. Es decir, todos los seres humanos tienen derecho a esa participación, pero también desde los derechos humanos hay que hacer algunas valoraciones que tienen que ver con las necesidades específicas de un género y de otro, y también esto ha sido motivo de que se tomen en consideración lo que dicen toda digamos, los instrumentos internacionales que existen en materia de igualdad de género. Entonces, por eso podemos decir hoy día que la participación política, más que todo, es un derecho humano, y como tal, las personas tienen que acceder a él, a este mecanismo de participación, sobre todo en igualdad de condiciones, sin ningún tipo de discriminación, ni barrera, ni obstáculo. ¿Y cómo sería entonces una participación política tomando en cuenta esa igualdad de género, que es inclusiva, que tiene mecanismos que la garantizan? Y nosotros aquí en Panamá tenemos una ley que lo instituye, Ley 4 de 1999, que instituye la política de igualdad de oportunidades para hombres y mujeres. Imagínense desde cuándo nosotros tenemos
una política en este sentido establecida en Panamá. Y esto porque nosotros hemos suscrito muchos de estos pactos, de estos acuerdos, de estas convenciones que tienen a la igualdad de género o que tienen la igualdad de género como un objetivo. Entonces, nosotros contamos con esa política y esta política pública en su capítulo 2 específicamente que habla de poder y participación política, tiene una serie de medidas, ¿verdad? Tiene una lista de medidas que deben hacerse efectivas para garantizar los derechos ciudadanos de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad. Y uno de los ámbitos de la sociedad es el ámbito precisamente político, en el ámbito de la toma de decisiones, que es sobre lo que se está trabajando y sobre lo que queremos llegar a tener entonces una participación igualitaria, una participación de 50% hombres y 50% mujeres. ¿Y qué implica entonces tener o contar con una política pública? ¿Cuáles son sus principales fundamentos? Y es que se prohíbe la discriminación basada en el sexo, que se garanticen los derechos básicos como el trato e igualdad de oportunidades contempladas en la Convención de la CEDAW, que habla no solamente sobre la discriminación, sino también sobre la violencia que se ejerce contra las mujeres, y esto específicamente está recogido en la Convención Belén do Pará, en el, en el Congreso de Sociología que tuvo lugar la semana pasada. Este fue el tema del cierre del Congreso, es dónde está Panamá con esto, cuánto hemos cumplido, cuánto hemos avanzado en esta política y otras, cuál es nuestro papel, nuestro rol como instituciones, pero también como ciudadanía, para que esto se cumpla. Y cuánto a veces esa violencia que se ejerce contra las mujeres también se presenta en el ámbito político y que es otra, digamos, de las barreras o de esas barreras que no permiten muchas veces que la mujer acceda, que teniendo entonces la oportunidad, eh, al ser víctima de una serie de situaciones, o desiste o no participa o acepta una suplencia porque pues le dicen no, ahora no es tu momento, tienes que esperar, qué sé yo. Entonces, todas estas condiciones implica que nosotros tengamos una política de igualdad de género, pero que se lleve en todos los ámbitos, incluso en el ámbito eh, público de la toma de decisiones, la equidad y la justicia a la vida humana. Creo que esto es un principio fundamental que abarca todo lo demás y el objetivo de la ley, que es una política antidiscriminatoria, pero que no solamente quede como, bueno, una política, sino que de Estado, por parte del Estado, o sea, una política que, que vele realmente porque no haya ningún tipo de discriminación contra la mujer en ninguna esfera, y que si ocurre algún tipo de discriminación o violencia, haya los mecanismos eh, para sancionar estos actos. ¿Y cuáles son los derechos humanos de las mujeres? Bueno, los mismos derechos que tiene el resto de la ciudadanía: la educación e igualdad, la protección ante la ley, la salud, los derechos sexuales y reproductivos, que también forman parte de toda una agenda, ¿verdad? Y sobre todo Panamá con problemáticas específicas que todavía no logramos resolver y que tienen que ver con estos derechos sexuales y reproductivos, que tienen que ver con la educación en este sentido para los niños, para las niñas, para la juventud, y la prevención de muchos actos que se cometen en contra de estas poblaciones también que son eh, sujetas de derecho, pero que muchas veces estos derechos son vulnerados. Pero vamos a enfocarnos un poco también en lo que es el acceso, que también es un derecho, a la igualdad en las funciones públicas y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones, que incluye participar para
para ser electo o electa para un puesto de elección popular, porque hay otros cargos también que no pasan por la elección popular, que son cargos que son, por ejemplo, de designación, pero en el que también vemos que muchas veces las mujeres no son tomadas en cuenta a pesar de tener la preparación para ocupar estos cargos o siempre se destinan a cargos para roles específicos, ejemplo, Ministerio de Desarrollo Social. Bueno, ahora tenemos un Ministerio de la Mujer y eso fue una lucha de mucho tiempo y bueno, desde este ministerio se espera que entonces esas políticas tengan un ente rector y que vaya también en ese sentido de vigilar que en algunas otras instancias también las mujeres ocupen una posición. Bueno, este ya es digamos, la última parte de la presentación en la que vamos a ver entonces, digamos, cómo estamos actualmente, pero antes de pasar a cómo estamos actualmente, también ver un poco algunos antecedentes históricos. Ya Sophie hizo alguna intervención muy válida sobre algunos temas que toqué en la primera parte. Y ahora pues doy oportunidad antes de avanzar con el último tema, por si alguien más quiere hacer alguna consulta, alguna pregunta o hacer algún comentario sobre lo que hemos comentado hasta ahora. A ver, como que nadie se anima. ¿Están allí? Sí están. Bueno, continúo entonces. De las cuotas a la paridad. Primero, ¿qué será cuota? ¿Qué nos viene a la mente cuando nosotros pensamos en una Yo cuota? sí estoy aquí, profe. ¿Quién? Sophie. Ok, sí, es que decía que iba a dar oportunidad para que alguien más hiciera algún comentario o alguna pregunta, pero nadie se animó. No veo a nadie porque no tengo aquí, esto no se puede ver si alguien levanta la mano tampoco. No, no veo nada. Buenas tardes, ¿alguien tiene alguna consulta? Cuota es como, sí, porque la cuota, Diga. no, para mí una cuota es Creo que la compañera Sofía tuvo problemas de conectividad porque se salió. No sé si Ah, alguien más tenga alguna otra pregunta. qué pena, sí se me empezó a cayó. hablar. Qué pena. Sí, Es que donde estoy no se me escucha la voz. sí te escuché, pero se cortó. Bueno, sí, preguntaba por si alguien tenía una idea de qué es una cuota o qué piensan cuando escuchan la palabra cuota. Dice, buenas tardes, Tamara. Dice Sofía que es un porcentaje. Ella lo escribe en el chat. Ah, es que yo no tengo vistas del chat. Ok, Bien, dice, gracias. para mí la cuota es como un porcentaje. Ok, está correcto ese pensamiento que ella tiene, porque sí, en efecto, la cuota es un porcentaje. Entonces, digamos que en Panamá, y no solamente en Panamá, en otros países,
de la región, y hubo como un tránsito, ¿no? Como de empezar por una cuota, como cuando uno va a pagar una cuota de algún grupo que uno pertenece, o uno va a pagar la cuota de mantenimiento del edificio de apartamentos donde vive, y hay que pagar una cuota de mantenimiento para mantener el lugar. Y una cuota es eso, como un aporte, digamos, como algo que un segmento que se aparta para tener un beneficio común. Entonces, la cuota viene siendo también digamos, una medida, ¿verdad? De hecho, ese es el término que se ha utilizado para las cuotas de género. Es una medida afirmativa, pero que se toma de carácter temporal, es decir, por algún tiempo se toma esta medida para avanzar en una situación. Por eso hubo como un tránsito desde el tiempo en que nosotros adquirimos o tomamos esa cuota para decir, bueno, vamos a tener una cuota de representación de mujeres, vamos a establecer que tiene que haber una cuota de representación de mujeres, hacia tener ya establecido lo que es la paridad. Bien, pero ¿cómo llegamos allí? Hay unos antecedentes históricos, y ahí está Clara González, ¿verdad? Que la primera mujer abogada, también la que constituyó el único partido feminista que tuvimos en nuestra historia. Y precisamente, pues Clara González lo que quería era eso, pues que en un momento en el que las mujeres panameñas no tenían eh, una mayor visibilidad, no tenían, o sea, es como prácticamente que sus derechos estaban disminuidos, incluso en su tesis de graduación como abogada. Ella lo dice, la mujer ante el derecho panameño, o sea, estudiar cómo estaba la mujer panameña de su época, de los años 20 y antes, eh, cómo era vista en la ley, qué lugar ocupaba la mujer. Entonces ella decía, esto necesita un nivel de emancipación, o sea, las mujeres, y ella decía, la única manera de tener ese nivel es a través de la educación, es a través de la educación que se puede conseguir esto. Entonces esto es como un primer antecedente, un primer hito, nosotros tener una mujer que pensó, y no solamente ella, hubo otras mujeres que también estaban, al igual que ella, con una preocupación por cómo nosotras estábamos en la sociedad panameña, y que había que cambiar eso, había que revertir esto. Entonces, en 1945, por ejemplo, se emite un decreto en el que las mujeres por primera vez pudieron votar, el 6 de mayo de 1945, para elegir a los constituyentes, el gobierno panameño pasó por un momento en el que hubo que reformar una constitución que ya había sido, o sea, hacer una nueva constitución, porque se había hecho una nueva constitución en 1941, pero esta constitución igual no reconocía los derechos políticos de las mujeres. Entonces, Clara González y otro grupo de mujeres consigue que por lo menos se les diera esa oportunidad, porque no podían votar, no se podía votar. Entonces, que para esa elección de los constituyentes que iban a hacer la nueva constitución de 1946, en ese caso, ellas pudieran tener ese acceso, y se logra con ese decreto. Y para esa nueva constitución, eh, las primeras dos mujeres que logran participar y elegirse como diputadas fueron Gumersinda Páez y Esther Neira de Calvo. Entonces ellas son nuestras primeras diputadas en la historia. Y esto fue gracias a un movimiento prácticamente de emancipación de las mujeres, y de mujeres de todas las clases sociales, mujeres de todas las provincias y de todas las denominaciones políticas también, ¿no? Porque también había
una efervescencia política en ese tiempo y las mujeres decidieron hacerse visibles y que se escuchara su voz. Entonces, estos son antecedentes, son hitos que nosotros tenemos que tener muy presentes de cómo surge el movimiento de mujeres en Panamá y las cosas que se logran. Asimismo, estos derechos políticos de las mujeres ya forman parte de un marco jurídico nacional que es bastante robustecido y esto es reconocido incluso internacionalmente que nosotros tenemos un marco jurídico que incluye o que tenemos una cantidad de leyes que, que protegen esos derechos, que los reconocen y que se apropian de esos principales instrumentos o que vienen de esos principales instrumentos internacionales y regionales que los garantizan. Y en materia electoral, de igual manera, estos se han incluido muchos avances o se han logrado avances al menos a partir de la ley, que eso no tiene que ver que, bueno, que se haya logrado todo, pero al menos tenerlo a través de un marco jurídico. Y aquí, pues en esta tabla, espero que se pueda visualizar, eh, hacer como, quise hacer como digamos, como una recopilación de ese marco y colocar ahí algunas de esas leyes, esas legislaciones más representativas, por ejemplo, la propia Constitución, también ese artículo 19 es un artículo que reconoce tanto la mujer como el hombre como no debe ser sujeto de ningún tipo de discriminación y también hay otros artículos dentro de esa Constitución de 1972 que va a ser una constitución que va a reconocer también, por ejemplo, en materia laboral, el foro de maternidad y otras digamos, disposiciones que también eh, le dan entonces un soporte a la mujer o permiten o dan el primer paso para nosotros tener unas políticas o tener algunas otras leyes que se constituyen en avances para los derechos sociales, políticos, económicos y culturales de las mujeres en Panamá. En 2008, con la creación del Instituto Nacional de la Mujer, el INAMU, que es el antecedente del Ministerio de la Mujer, y en 2012 se establece entonces, a través de la Ley 54 del 17 de septiembre del 2012, entonces la paridad en las elecciones internas de los partidos políticos. Pero ya anteriormente nosotros habíamos tenido, y lo vamos a ver en el otro cuadro, el tema de la cuota. Antes de llegar a ese 2012 ya se había regulado el tema de las cuotas de género, pero nunca se logró esa cuota. Y en el 2013, entonces, también la ley 82 que va a tipificar el femicidio y va a sancionar la violencia contra la mujer. 2017 también el Código Electoral va entonces a establecer no solamente la paridad en las elecciones internas, sino en las elecciones generales, que eso ya es como el, el paso más alto que se dio. Imagínense, desde 2017 ya se reguló que tenía que existir la paridad. Y así se fue avanzando en una serie de legislaciones que tienen que ver con diferentes tipos de medidas para prevenir la violencia, para sancionarla, la discriminación de igual forma. Este es el tema de las cuotas. ¿Y qué entendemos entonces? La cuota es esa fórmula que se encontró, una estrategia para lograr mayor participación también, pero también una mayor representación. Y con esto lograr transformaciones. Es decir, es una estrategia con la que se busca algo más, pero siempre va a ser una estrategia de tipo temporal. Entonces, ¿cómo en Panamá se empezó a regular o
o se tomó el tema de la cuota para avanzar en una mayor participación política de las mujeres viene desde 1997. Se reguló por primera vez que tenía que haber un 30% y solamente a lo interno de los partidos políticos. A lo interno de los partidos políticos, entonces ellos podían elegir sus mecanismos para colocar ese 30% de mujeres. Esto nunca se logró. En 2012 entonces se implementa a lo interno también, pero la paridad con los partidos políticos, utilizando sus mecanismos para que se cumpliera, pero se dejó la válvula de escape, que hoy día, en 2024, todavía existe esa válvula de escape. Si en el partido político se certificaba que la mujer no quería participar, entonces se llena el espacio con un hombre. Es decir, no se cumple. Ahí está la puerta para que no se cumpla, para que salga por allí. En el 2017 es lo que ya como el, digamos que llegamos a ese tope ya de establecer la paridad, no solamente a lo interno, sino también en las elecciones generales, pero continúa esa válvula por la que se escapa la posibilidad de que no se sancione cuando no se cumple con lo establecido. Pero entonces, ¿qué es la paridad de género? A veces la gente dice, bueno, pero la paridad de género es que ahí están las mujeres en las listas, pero están todas de suplentes. Es más, hay un partido que se atribuye que sí, que nosotros cumplimos con la paridad, pero claro que cumplieron con la paridad, pero a todas las mujeres las colocaron como suplentes. Entonces esa no es la aspiración, esa no es lo que se buscaba con establecer primero una cuota y luego la paridad, sino que esa, eso lograr que las mujeres estuvieran presentes en esas listas electorales no es para que estuvieran de suplentes, sino para que también tuvieran la oportunidad de estar en las primeras posiciones y ser elegidas. Porque ¿qué pasa cuando la mujer es suplente? Igual no tiene voz. Muchas veces nosotros no escuchamos en la asamblea que se le habilita a un suplente o a una suplente para estar en la asamblea debatiendo las leyes o participando de las comisiones. Eso prácticamente no ocurre. Así que el puesto de suplente invisibiliza, sigue invisibilizando esa participación femenina. Entonces, no era el objetivo. Entonces, la paridad de género y es también una cuestión de justicia, de representación de la mitad de la población que tiene la misma capacidad y tiene la misma oportunidad de ocupar esos espacios. Y no solamente en cargos de elección, sino también en estos que son por designación para ministerios, viceministerios y las juntas directivas de entidades públicas y privadas, que todo esto está regulado también en ese marco jurídico nacional. Entonces, si no se incluye, se desconoce realmente el objetivo de la paridad. Y entonces ahora tenemos este cuadro, no sé si se logra ver bien porque yo lo veo como cortado. Bueno, lo que no se ve es el título. Este cuadro lo que representa es cómo ha sido digamos, la evolución en América Latina de cómo se fueron estableciendo las cuotas, qué tipo de cuotas se establecieron y cuándo se establece la paridad también en los distintos países. Por ejemplo, nosotros vemos aquí en esta tabla que países como Argentina, Costa Rica, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Perú, ya desde los años 90 establecieron sus primeras regulaciones de cuota, algunos, por ejemplo, Argentina en 1991 del 30%, y en Costa Rica sí eh, incluía una primera cuota de 40 y luego establecieron el 50%. Es decir, ya desde los años 90 hubo una
una evolución y algunos países fueron incluyéndolo como tipo de cuota, que fueron regulando, República Dominicana 25%, luego 33%, luego 40%, y hasta que algunos ya lograron establecerse en el tema de la paridad. Y ahí estamos nosotros como país que esto también ha tenido sus diferentes regulaciones para llegar a establecer la paridad como un principio en la participación. Otros países, por ejemplo, México, en el 2014 es que establecen el 50%. Países como Brasil tienen un 30%, pero sobrepasan esa cuota cuando lo vamos a ver en los niveles de representación de la mujer que tiene Brasil. También países como Uruguay eh, todavía permanecen con cuotas, no han llegado a la paridad, pero en la práctica tienen algunas otras medidas que facilitan la participación política de las mujeres. Entonces, esto un poco para ver cómo ha sido esta evolución y cuánto esto facilita o no a los países tener una mayor representación femenina. Y pues como les comentaba, Panamá no escapa a la realidad de que sigue avanzando en mejorar su legislación electoral. Cuando en la Comisión Nacional de Reformas Electorales, digamos, ya está establecida como una instancia en la que se discuten las formas en las que se puede avanzar o mejorar la ley. Y en ese sentido, en el 2021 hubo avances en la paridad, no solamente en las postulaciones para los cargos de elección popular, sino también a lo interno de los partidos políticos para postular a delegados, a las convenciones y las autoridades internas de los partidos en formación. Para las elecciones generales se estableció la paridad como un principio para presentar las nóminas electorales. También se avanzó en lo que es la distribución del fondo para capacitaciones a lo interno de los partidos que van en la medida de tener más mujeres en los puestos de elección popular o facilitar que las mujeres sean candidatas. Se logró un 20%, se le 10 al 20% lo que se destina en los partidos políticos para que las secretarias de la mujer desarrollen las capacitaciones. En el 2023, en el Código Electoral, también se introducen modificaciones en el tema de impugnaciones, justicia electoral y constitución de los partidos políticos, en las que, por ejemplo, en el tema de la constitución de los partidos políticos, las convenciones, sí se lograba digamos, esa frase que decía que no se iba a aprobar las postulaciones que no cumplieran con esta condición. Y también se reglamentaron las convenciones constitutivas de los partidos que cumplieran con ese 50% de hombres y 50% de mujeres. Estos fueron avances que de alguna u otra manera ya quedaron establecidos en el Código Electoral y que obligan o establecen para los partidos políticos reglas específicas en donde ellos deben ir cambiando la manera o las reglas en las que ellos escogen solamente a sus candidaturas que van a participar en las elecciones, sino también cómo ellos están constituidos a lo interno para facilitar que las mujeres también formen parte de esas instancias de toma de decisiones dentro de los partidos políticos. Pero vamos a ver cómo estuvo este contexto de participación, por ejemplo, de las mujeres en el 2019. Y aquí en el Tribunal Electoral hacemos un diagnóstico que se llama el diagnóstico Atenea, en donde nosotros medimos no solamente la participación en las elecciones, sino también la participación de las mujeres en otras instancias de toma de decisiones. Y una cuestión también que se mide es cómo es la participación de la mujer como votante, y ahí Panamá tiene uno de los mayores índices o dentro del índice Atenea tiene, digamos, como los mejores resultados, y es porque las mujeres votamos más que los hombres.
y a pesar de que en el padrón electoral estamos 50-50, las mujeres en tres elecciones seguidas, 2009, 2014, 2019, hemos mantenido un nivel de participación electoral mucho mayor que el de los hombres o un porcentaje mayor. También en el 2019 los cargos públicos electos para lo que fue la Asamblea se alcanzó un 22,5%. En los gobiernos locales nos quedamos en 14% y 10% en las representaciones de corregimiento, y en los partidos políticos, en las instancias de toma de decisión, las mujeres solamente alcanzaron un 23%. En lo que fue ministras y viceministras, se vio entonces esa participación en la que se destinó más cargos para viceministras que para ministras en el gobierno que está por salir, el gobierno eh, que está en este momento. Esta fue la forma en la que seleccionó las personas para formar parte de su gabinete, o sea que no hubo un gabinete paritario, que también puede ser o debe ser una aspiración si nosotros aplicamos la paridad en todo. ¿Y cómo fue, por ejemplo, la oferta electoral que venía de parte de los partidos políticos y la libre postulación también a los diferentes cargos? Ahí vemos la barra azul son los hombres y la barra naranja son las mujeres. Entonces ahí nosotros vemos que obviamente no hubo un tema paritario en las postulaciones, y por ende no se alcanzó más que el 19% en promedio de esa participación femenina en todas las postulaciones a todos los cargos de elección popular. Y como consecuencia de eso, bueno, aquí solamente tengo digamos, una gráfica representativa de cómo quedaron eh, las curules, y en clave comparativa, ¿verdad? De lo que fue en 2019 y 2024, que nosotros podemos notar que no hubo un mayor avance, porque prácticamente quedamos en los mismos porcentajes. Es más, en el 2019 llegamos a tener 16 diputadas, y en el evento electoral que acaba de pasar, y con todo el proceso de escrutinio y de asignación de las curules, en principio 15 curules fueron alcanzadas por las mujeres, y esto tal vez puede cambiar porque hay algunas que están en procesos de impugnación y demás, pero este es el panorama que tenemos en este momento. No hubo nuevamente mayores avances, y algunas de las cosas que podemos apuntar en principio de este evento electoral también tienen que ver con que eh, en la Asamblea los partidos políticos tradicionales perdieron muchas curules ocupadas por mujeres en la asamblea que sale o en la asamblea saliente. Había más, todas las mujeres eran electas por partidos, fueron electas por partidos políticos, y por partidos políticos grandes y tradicionales, porque ya el partido Cambio Democrático vendría a formar parte, digamos, de esos partidos eh, tradicionales que venían participando en los últimos eventos electorales y tenían varias diputadas, y en las recientes elecciones perdieron muchas de esas curules, y pasaron a ser ocupadas más que todo por hombres. Es decir, que de las 15, 6 son diputadas electas por la libre postulación. Eso es, digamos, un dato eh, que diferencia la participación que hubo en las elecciones anteriores de esta elección del 2024, lo que nos da cuenta de que los partidos políticos no aplicaron las postulaciones paritarias. Tal vez no hubo mayor participación de las mujeres en los partidos políticos, y
tomaron la libre postulación para tener una opción de participación distinta. Em, bueno, y algunas recomendaciones pues, que han surgido de muchas, digamos, de los estudios que se tienen al respecto, es que necesitamos que se pongan o que se hagan efectivas las reglas. Sin que esto sea efectivo y no se sancione el incumplimiento, va a ser muy difícil que podamos hablar de una paridad, que los partidos políticos no solamente coloquen las reglas, sino que las internalicen y las socialicen y entiendan por qué es importante, que no es un tema de las mujeres, que no es porque las mujeres molestan o son incómodas porque quieren ocupar espacios que no les corresponden, sí les corresponden. Entonces, a lo interno de estos colectivos políticos y sobre todo si quieren, digamos, seguir participando, transformándose y proponiendo cosas nuevas, tienen que entender que esto es necesario en los procesos democráticos internos, que las mujeres estén participando y también todos estos pactos que se generan antes de las elecciones, que en realidad se ponga atención a cada una de las líneas que se establecen, porque a partir de ello es que se puede contar en realidad con una mejor participación democrática, inclusiva en Panamá. Muchas gracias. Por aquí está mi correo y pues quedo atenta por si hay alguna pregunta que quieran hacer respecto de lo que he conversado. Muchas gracias. ¿Va? No sé si el aula quiere presentar comentarios, preguntas, alguna opinión o reflexión. Si, si no hay comentario alguno, entonces deseamos agradecer a la profesora Martínez su participación y la presentación de sus reflexiones sobre el tema electoral y de género y invitarla a seguir apoyando al programa de extensión y educación continua en la facultad, ¿no? Sobre los diversos temas que desarrollamos en los seminarios y diplomados que generamos para el público en general, tanto estudiantes, profesores y administrativos de la facultad y de la comunidad que esto participa, ¿no? En los temas que desarrollamos. Agradecida, profesora Martínez, y esperamos seguir contando con su apoyo. Muchas gracias. Gracias, cuente conmigo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.